rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús en él. Estamos en Apocalipsis y nos quedamos viendo lo que es la bestia, la primera bestia. ¿Quién es esta bestia? Apocalipsis 61. Fíjense que si ustedes le dan los audios, cada estudio es 1 hora, así que aquí ya van 61 horas seguro. Entonces la bestia, 1, vimos quién es la bestia, pues lo más importante es quién está detrás de la bestia, y la bestia, reiteramos, es Satanás. El dragón es quien está detrás de la bestia. Si vemos la segunda bestia, que es lo que estábamos viendo, el gran dragón también está detrás de la bestia. La primera bestia, Apocalipsis 13, 1 al 10. La segunda bestia, Apocalipsis 13, 11. ¿Y quién es la bestia? Reiteramos, es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, es el gran dragón, es la primera bestia, es el diablo con otra apariencia. Si viéramos ahí en Apocalipsis 13, verso 11, nos daríamos cuenta que esta bestia, la otra bestia subía del mar, de la multitud, pero esta bestia sube de la tierra. El símbolo subir de la tierra es que es el resultado de lo que ya está haciendo en la tierra. O sea, la bestia ya está en la tierra y ahora está subiendo de la tierra para simplemente mostrar el resultado que ya está teniendo en la tierra. Todo lo que es terrenal. Como dice Santiago, que la sabiduría terrenal es animal y es diabólica. Así que la raíz es el diablo. Tenía 2 cuernos, claro, 2 cuernos, reiteramos, cuernos, poder, 2 símbolos de testigos, de mensajeros. Así que aquí tenemos a 2 testigos o mensajeros de la tierra que han salido de lo terrenal del diablo. Era semejante a un cordero, el símbolo cordero, reiteramos. El cordero es alguien que pues aparenta pues tranquilidad, paz. Sin embargo, no debemos extrañarnos porque aún el diablo se puede disfrazar como mensajero de luz y como ángel de luz. Cristo dijo lo mismo. Cristo dijo que hay hombres que se van a vestir como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo dijo lo mismo a los ancianos, que después de su partida habría entre ellos lobos rapaces. Judas 3 al 6 dice que habrá hermanos que se encubrirán, estarán encubiertos con el propósito de destruir la iglesia. Pero aquí lo que tenemos que ver del Cordero es que hablaba como ladrón. Y tenemos que entender que el poder que él tenía era un poder muy grande, un poder de influencia. Reiteramos, veamos ahí Apocalipsis 13, en el verso 13 en adelante, 11, 12, 13. Leemos el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ello, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia
que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, o que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente. El número de la bestia es número de hombre, y su número es 666. A ver, ¿alguien ha escuchado acerca del número de la bestia, hermanos? Lo que tenemos que hacer para interpretar esta parte del número de la bestia es mirar que quienes tienen la marca de la bestia son aquellos que han tenido influencia por la segunda bestia y por la primera bestia y que los adoran. En cuanto a la bestia, el número 6 significa imperfección. El número 6 significa humanidad. El número 6 significa carne. El número 7 significa ¿qué? ¿Ok? Completo, espíritu, los 7 espíritus. Entonces, el número 3 es divinidad, deidad. Si yo digo 7, 7, 7, es la deidad, es la perfección de la deidad. Pero si yo digo 6, 6, 6, es la perfecta imperfección. Entonces, esta bestia, este número de la bestia, es algo que se le pone. Pero fíjense, ¿dónde se pone? Versículo 16 y 17 dice que esta marca de la bestia se pone en la mano derecha y en la frente. ¿Okay? ¿Qué indica esto? La frente indica la mente de la persona, el constante hacer las cosas que no agradan a Dios. ¿Ok? La mano de la persona, como dice aquí, la mano derecha, en la antigüedad, ser zurdo, hermanos, era una maldición. A veces hasta obligaban a los niños a cambiar del hecho de ser zurdos. ¿Aquí hay algún zurdo? ¿Sí? Que ser zurdos era una imperfección en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hacían que la gente que era zurdo que le tratara con la derecha. Ahora, pero la mano derecha, hermanos, indica el hacer. Esto es el pensar, el planear, la intención. ¿Ok? Eso, por eso está en la mente. O sea, cuando tú piensas en la mente, si una persona tiene en la mente solamente la carne, la imperfección de la carne, esto es lo que se le llamaría los designios. Levante la mano, ¿quién ha escuchado la palabra designios? ¿Quién nunca la había escuchado? ¿Saben lo que significa designios? Para que se despierten, a ver. Es como ley. Ok. Designios. El significado de esto es el pensamiento o la idea o la intención que se pretenderá realizar. Primero se hace aquí y luego se hace acá. El designio es lo de acá viene, lo planifica. Si alguien está pensando en la carne constantemente, primero se piensa y luego ¿qué? Se hace. Entonces, cuando vemos aquí que la marca de la bestia, que es 666, una imperfección, humanidad carnal, indica que hay gente que tienen marca y hay gente que tienen sello. ¿Saben la diferencia entre marca y sello?
¿Cuál es la diferencia, hermano? Pues, bueno, si tú estás marcado, el que tiene el sello tiene poder, ¿Ok? y el otro no. Se dice que el sello es algo genuino, es algo que te da honor, algo que te da beneficios, algo que te da derechos, algo que declara que tú eres original. Y se dice que marca es el resultado de un accidente o de una mala experiencia. Es la diferencia, ¿ok? Entonces, la gente todo, en la forma espiritual no lo vemos. Yo podría decir, el hermano pues tiene el sello, y la niña tiene el sello, y la hermana tiene el sello, y la hermana tiene el sello, y la hermana tiene el sello, y el hermano, y así no, y de pronto llego a Paco, o a Pate, y Cuate tiene la marca. Es un ejemplo. En la forma espiritual no lo podemos ver, porque lo espiritual no qué. Pero en la forma espiritual lo que vemos es marca y sello. Tú y yo hemos sido sellados. ¿Sí sabías eso? Tú y yo tenemos el sello. Vamos a verlo. Ahí vemos, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo, Efesios, capítulo 4, en el verso 30. Efesios 4:30. O sea, ahorita con el terrorismo, hermano, cuando tú vas a un aeropuerto en Estados Unidos, agarran tu identificación y la pasan por una luz azul. Y lo que están viendo es si tiene el sello. Si no tiene el sello, indica que ese documento no es ¿qué? Original. Indica que es una copia. Es falso. ¿Recuerdan ustedes aquellos que vivieron en el mundo y que eran tremendos? Como un hombre que yo conozco. Entonces, si tú te querías hacer pasar por otra persona y tú te encontrabas su credencial de la secundaria en aquellos tiempos, con mucho cuidado, con una navajita cortabas tú la de mi cara y luego la abrías. ¿Alguien hizo eso, hermano? El hermano. Usted me entiende. Entonces, con la navajita, cuando tú cortabas y tú quitabas la foto y luego ponías tu foto y luego lo mandabas a enviar para hacerte pasar como el otro estudiante, y luego lo volteabas y con la cabecita de un clavo empezabas a formar el sello. ¿Nadie hizo eso? Ay, hermano, qué malo. Entonces, la idea es que eso daba que el sello era así, que era un documento original, es genuino. Si tú no tienes licencia, no te dejan pasar. Cuando tú vas a la delegación a presentar, a pedir tu tarjeta de lector o tu credencial, tu pasaporte, ya traes sello. Te lo sellan ahí, pero el sello no va a valer hasta el momento que se lleva a cabo su función. O sea, si yo llego a Estados Unidos, de otro país, llego con mi pasaporte. Entonces, ¿qué dice? Dice la persona de inmigración. Dice, a ver, Ricardo Barrera, y revisa, no, sí es un sello. El sello que tienes aquí te permite pasar. Si yo llego con un pasaporte que yo hice como el hermano, que hicimos así yo y el hermano, y lo presentamos, pues va a decir, no, no es válido, te quedas atrás, no entras. ¿Ok? Entonces, tú y yo tenemos un sello, otros tienen la marca. Veamos, Efesios 4, versículo 30, que lo tengan lo pueden leer. ¿Con el cual fuiste qué? Sellado. O sea, tú fuiste sellado. ¿Cuándo fuiste sellado? En el bautismo. ¿Pero para qué te sellaron? Para el día de la redención. O sea, a ti te bautizaron aquí, pero ahí te sellaron. Pero el sello no se va a utilizar hasta el día que sea el día del juicio. Donde para que me entiendas empiezan a pasar. ¿Está tu nombre escrito? Sí. ¿Cuál es tu nombre? A ver, veamos el sello. No, ¿sabes qué? Tú no eres de... No, Señor, yo hice tanto... No, tú no eres de la iglesia. Vamos. El sello, fuimos sellados. ¿Con la sangre de quién? Del Cordero. Eso es el sello. El sello indica algo que es genuino. Pero, por ejemplo, si tú ves Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8. Ahora,
hay gente que tiene el sello y hay gente que tiene la marca. Podríamos decir que es el sello del Espíritu, porque dice que en la antigüedad se puso la ley sobre las piedras, pero que en el Nuevo Testamento la ley se pone sobre el corazón. Tenemos el sello, no los que creemos solamente, sino los que obedecemos a ello. Dice ahí Romanos 8, en el verso 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. Veámoslo en números, en símbolos de números. Ayuden ustedes, los que no andan conforme a ¿qué número? Al 6, porque el 6 es carne. Los que no andan conforme al 6, y otros andan conforme al 6, 6, 6. Y dice, si no conforme a qué, en números, si no conforme a qué número, al 7, porque el 7 es perfección. Entonces fíjate cómo dice ahí el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan. A ver, ¿dónde se llevan los pensamientos? En el corazón, aquí. Piensan. ¿En qué piensan? Piensan en las cosas de ¿qué? De la carne. Como en los tiempos de Noé, cuando destruyó Dios todo el mundo con el diluvio. ¿Por qué lo destruyó? Porque la gente solamente pensaba en hacer mal. Piensan en las cosas de la carne. Hay gente que nada más piensa en las cosas de la carne, son carnales. Es una persona carnal. Y dice ahí, pero los que son del Espíritu, en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Los que son del 6, en las cosas del 6. Los que son del 7, en las cosas del 7. Los que son del 6, primero es aquí. Tienen la marca aquí y tienen la marca acá. ¿Por qué? Porque primero lo hacen, piensan y luego ¿qué? Lo hacen. Lo piensan y lo hacen. Lo piensan y lo hacen. Lo piensan. Hay gente que solamente está pensando en hacer mal. Solamente piensa en hacer mal. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? Sus planes no tienen que ver nada con el Espíritu. Dice ahí versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Por cuanto los ¿qué? Los designios. Ahí está la palabra. Por cuanto los designios. ¿Qué significa? Pensamiento, idea, intención. Como cuando dicen aquel, cuando uno anda de vago, nada más está pensando en hacer ¿qué? Males. Ve la pared y la quiere pintar. Ve la ventana y la quiere romper. Piensa en hacer males. Anda constantemente. Hay gente que solamente está pensando en las cosas de la carne. Por lo tanto, el número de la bestia es simplemente eso. Si lo quieres ver de una forma histórica, el número de la bestia en aquellos tiempos podría ser simplemente el nombre del emperador de ese tiempo. Porque en el hebreo, hermanos, se le llama eso codificar a través de números. Es algo muy interesante. La codificación a través de números es, cada letra en el hebreo es un número. ¿Okay? Por ejemplo, Aleph, Beit, Gimel. Aleph, que es A, es 1. Beit es 2. Gimel es 3. Y así se van. Entonces, cada letra es un número. Entonces, cuando ponían el nombre del emperador en griego y lo ponían luego en hebreo y lo codificaban, daba exactamente también a 666. Se veía el poder gubernamental que tenía poder sobre todo el imperio como aquel que por medio de él se estaba persiguiendo a la iglesia. Y por lo tanto, ese poder de emperador que primero era religión falsa. Todo tenía que ver con mitología griega. Todo tenía que ver con sexualidad. Porque ¿a quién le gustan las historias? Dicen que les mix, ¿no? Las historias, pero bueno. Ahí va, ¿qué? ¿Listos? Estaban tan mal los griegos, hermanos. Porque los romanos realmente tienen mucha influencia griega. Es como los mexicanos, y ahorita yo empiezo a ver la influencia de Estados Unidos. Hay una influencia muy grande aquí.
el sistema de vida se está transformando al Estados Unidos logra. Por ejemplo, ya todos a crédito, ¿verdad? Sí, hermano. Antes era que todo al contado y ahora pues la Coppel y la Electra y ya la gente empieza a vivir como que la Infonavit 30 años. Es un sistema americanizado de Estados Unidos, un sistema que enseña otras cosas. Es lo que. Pero esa es la parte solamente de eso. Pero también en el gobierno empieza a ser así. Se empieza a hacer algo popular. Ganó Trump porque es el populista, gana Obrador porque es populista. O sea, se empieza a utilizar esas mismas técnicas, se empieza a mover, ¿verdad? Los niños les ponen los nombres de las películas de Estados Unidos, ¿verdad? A uno le ponen el Jedi, ¿verdad? Y a otro le ponen, ¿verdad? Freddy Krueger. O sea, ya le empiezan a poner así, porque es popular. Y al otro, ¿cómo te llamas? Chucky. Bueno, Chucky. Entonces, ya empiezan a utilizar eso. Entonces, es parte de esa influencia que hay. El gobierno tiene influencia. Entonces, en el tiempo de los romanos, hermanos, los romanos tenían una gran influencia sobre el pueblo. Entonces, parte de ello era, si tú me adoras a mí como emperador y declaras que yo soy Dios, te voy a dar permiso que tengas tu negocio y que todo esté bien. Pero tú tienes que declarar en tu mente y con tu mano que el emperador es Dios. Y eso era contrario a los cristianos. Tú haces esto, te doy acceso a que vendas todo lo que quieras. El poder de gobierno con el poder de religión, con el poder comercial. Siempre están de la mano. Y de esa manera manipulan las masas. Entonces aquí, en este caso, hermanos, cuando estamos viendo esto, los romanos eran bien influenciados por los griegos. Te voy a dar ejemplo. En las islas griegas se encuentra una isla que se llama Santorini. ¿Alguien escuchado Santorini? Santorini. Era mucha hermosa la Santorini. Y luego se encuentra otra que se llama Lesbos. ¿Alguien escuchado Lesbos? Lesbos nada más. Okay. Lesbos, de ahí viene la palabra lesbiana. ¿Sabían eso, hermano? Porque en Lesbos se cree es el inicio del lesbianismo. Y el día de hoy, si tú vas a las islas griegas en Lesbos, o sea, lo que vas a encontrar es una infinidad de lesbianas. Ahora, el griego, miren cómo los tengo, allá en el pozole ya no hay nada. Se cayó el pozole. Okay. El hermano cuando estaba así todo. Pero, ¿qué pasó? No, y el padre estaba como. Tranquilo. Entonces, ¿qué estabas en el mundo? Los griegos creían esto, ¿no? Ponte a pensar, es que esto tiene que ver con influencia, son corrientes de sabiduría. El griego creía, yo con el cuerpo, los placeres del cuerpo son buenos. No son malos los placeres del cuerpo. Los placeres del cuerpo son buenos. Por ejemplo, si yo siento placer, no puede ser malo, porque si no, no sentiría placer. ¿Todo está siguiendo? Entonces, había, por ejemplo, griegos que decían, la intimidad, la parte física sexual, decían, si yo tengo intimidad sexual, aunque sea con alguien del mismo sexo, si yo siento un placer, no puede ser malo. Aparte, ese placer solamente es en el cuerpo físico y no en lo espiritual. Ellos empezaron a separar, diciendo que lo que yo siento en el cuerpo no afecta a lo que siento en el espíritu. Y esta fue una corriente muy fuerte en el mundo griego. De tal manera que yo les decía a los hermanos, llegó el momento en que había un batallón griego que le tenían miedo, hermanos. ¿Han visto la película de los 300? Bueno, antes de los Espartas, un batallón griego, ¿okay? Le tenían miedo. Y ese batallón griego, hermanos, se le conocía como el batallón de los gays. ¿Okay? Y todos le tenían miedo a los gays. Digo, al batallón. Esta era su costumbre. Cuando una persona va a jugar fútbol en un mundial, tú vas a jugar fútbol en un mundial y te dicen, no te puedes traer a tu esposa. ¿Pero por qué no puedes? O tienes que tener abstinencia tantos días antes del partido. ¿Por qué, hermanos? A ver, ¿quién sabe? Por el desgaste físico, ¿no? Que te queremos completo. Y lo mismo los luchadores, no puedes, te queremos totalmente, ¿qué? Enfocado. Los griegos, este batallón, como era bien feroz, decían, bueno, imagínate, salían los griegos y iban a las campañas por meses, hermanos, años, y no se llevaban a las mujeres. Y tenían sus necesidades físicas. Entonces, como la mentalidad de los griegos era, yo puedo tener el cuerpo
cuerpo es aparte que el espíritu, pues yo puedo meterme con otro hombre y eso no es problema porque estoy sintiendo placer. Eso es algo agradable. Y lo mismo la mujer. Es lo que dice Romanos cuando dice que las mujeres fueron en contra de la naturaleza y los hombres se echaron con varones. ¿Entonces están siguiéndonos? Entonces esta parte que lo declara Pablo y Dios muy claro que es pecado, es una influencia muy fuerte. De tal manera que este batallón, antes de ir a la guerra, antes de pelear, decía su general, bueno, vamos a pelear en unos días. Así que vamos a tener orgías 7 días y luego vamos a dejar por 7 días. Vamos a desgastarnos todo, quitarnos eso de la mente para que se enfoquen. Luego 7 días de reposo y luego a la guerra. Y esa es la costumbre que ellos tenían. Cuando llega ese punto, el mismo emperador tenía esa convicción. Y el emperador lo que hacía era, pues tenía sus orgías y lo que hacía era que era tanto su maldad en la mente, tanta su carnalidad, que decía, bueno, ya tengo a una mujer y ya tengo tantas concubinas, pero era tanta su maldad, ¿no? Porque lo único que pensaban era hacer mal. Decía, bueno, si siento el placer aquí, tal vez lo prohibido va a ser más placer. Entonces empezaron a pensar de esa manera. Y llegó un momento que los mismos emperadores lo que hacían es que agarraban a sus esclavos y los hacían mujeres, corporalmente hablando. Levanten la mano que no me entienden todavía. ¿Sí me entienden? Lo que hacían es que los hacían eunucos. ¿Saben qué es un eunuco? ¿Sí todos saben qué es un eunuco? Les quitaban sus partes genitales y el emperador pensaba que tenía intimidad con una mujer cuando realmente era un hombre. Y eso era perversión moral. Pero eso es lo único que pensaban ellos. ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Qué más puedo hacer? Porque se piensa aquí en la carne. La carne se tiene aquí, hermano. Pensar, intención, designio. Llegó un momento que los griegos llegaron a hacer religión de sexualidad. La religión, por ejemplo, de Afrodita es una religión de sexualidad, donde no hay sacerdotes, hay sacerdotisas, quienes son realmente prostitutas y quienes empujan a los hombres a tener orgías en los templos paganos. Y esto era muy normal en aquellos tiempos. Pero cuando está diciendo eso, les voy a explicar una cosa. Si alguien solamente está pensando, ¿podrá tener en su mente el sello del Espíritu? ¿Qué tiene en su mente entonces? ¿Qué tiene, hermanos? La marca de la bestia. Porque, ¿quién instituía eso, hermanos? El emperador. Desde allá se iba hacia abajo. Y luego lo adoptaba la parte de religión, Afrodita. Y luego lo hacían parte de un comercio. Entonces tienes a la cabeza, a la autoridad, que permite todo esto. Pero realmente, ¿quién está detrás del emperador? ¿Quién, hermano? El diablo. Que utiliza a través de varias formas el control. Y que está marcando en las frentes de los hombres su número. Vas a ser carnal, tú vas a ser carnal, tú vas a ser carnal, tú vas a ser carnal. Y no solamente quiero que lo pienses, también quiero que lo hagas. Entonces, dice ahí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí se ve un contraste entre la carne y el Espíritu, entre el 6 y el 7, entre la marca y el sello. Entonces, así es como te das cuenta quiénes tienen la marca de qué? De la bestia. Y cuando ves tú ahí en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 13, donde estamos viendo, veamos, 13, versículo 18, dice, aquí hay sabiduría. Leamos el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, porque es comercio. Es comercio. Es comercio. Todo es comercio. O sea, se utiliza de la carne para vender las cosas. Y dice,
sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Ahí te está diciendo qué significa el 6. El 6 significa que es número de ¿qué? De hombre. ¿Cuándo fue creado el hombre? ¿Qué día? El sexto día. Por eso es el número 6. ¿Ok? Y dice, y su número es 666. Ahora, ese es el contraste. Fíjate, entonces ya vemos, en las iglesias ves a Satanás. Luego ves quién está detrás de eso, Satanás. Luego ves cómo Satanás está controlando todo el mundo. Se muestra a Satanás como un dragón, hace guerra contra la descendencia de la mujer. Se muestra a Satanás quien controla una bestia, el poder. Se muestra a Satanás que controla la segunda bestia, otro poder, y que de esa manera está marcando con su número quiénes son los carnales. Por eso, al igual que en el desierto, en Egipto, cuando vino el destructor, el ángel que destruyó y mató a los primogénitos, ¿cómo sabía el destructor a qué casa entrar? Los que no tenían algo. ¿Qué es lo que no tenían? La sangre de ¿qué? Del cordero. Venía el ángel y decía, esta casa no tiene sello de sangre, entraban y lo mataban. Entonces, la Biblia a través de los ejemplos nos está dando una idea de que esto ya tiene mucho tiempo. Está en los dinteles y en los postes. ¿Okay? El pecado está a la puerta, le dicen a este Caín. O sea, esto es algo muy normal, esto es algo que se ve a través de toda la Biblia. Entonces, cuando vemos esta parte, hermanos, del número 666, se muestra eso. Ahora, tenemos a los que tienen la sangre del cordero en su frente y en su mano. Nosotros, el sello del Espíritu, fuimos sellados para el día de la redención. Porque ¿qué significa sangre de cordero? Redención, la paga de la libertad de los israelitas de Egipto. ¿Qué significa la sangre en nosotros? La redención, la paga de la libertad de la esclavitud con el diablo. ¿Cuándo fue el día de la Pascua? El 14, porque 14 es símbolo de redención. ¿Por qué? Porque es 7 más 7 igual a ¿qué? A 14. ¿Cómo están siguiendo? Entonces, eso es redención. Nosotros fuimos sellados, traemos la sangre en la frente, traemos la sangre en la mano, fuimos sellados. Pero los de la bestia están ¿qué? Marcados. Y en el capítulo 14 se vuelve a ver. O sea, ya te dijo, en la forma espiritual, en Esmirna tienes los que sí son sinagoga de Satanás y los que son hijos de Dios. ¿Pero quiénes son? Si estos son sinagoga de Satanás, ¿qué tienen en la frente, hermanos? ¿Ah? El 666. ¿Qué tienen en la mano? ¿Y estos qué tienen? El 6. Esa es la diferencia, hermanos. O sea que aquí se está explicando lo mismo, pero de otra manera. Ahora, vamos a entrar al punto del capítulo 14. Veamos entonces ahora los que tienen el sello. Por eso yo pregunto aquí, ¿quién tiene la marca? No veas al hermano de lado ni veas su frente. Los que tienen la marca son los que andan siempre pensando en las cosas de ¿qué? De la carne. El que es carnal. ¿Tú eres carnal? La marca. Pero ¿qué pasa con los que son espirituales? ¿Qué pasa con los que son espirituales? Vamos a ver ahí en el capítulo 14 y vamos a leerlo de ahí, versículo 14. Aquí está. Estamos en Apocalipsis 64. Vamos a ver ahí, ¿ok? Fíjate, dice. Después miré y he aquí el cordero. A ver, la sangre del cordero es ¿qué? ¿Quién es el cordero? Jesús. Juan 1:28, dijo Juan, el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado ¿qué? Y su sangre fue puesta sobre nuestra mente, nos selló. ¿Cuándo? Cuando fuimos bautizados. ¿Para qué? Para el día de la redención. ¿Ok? Entonces, y después miré aquí el cordero. Estaba en pie. Estaba en pie. ¿Estaba sentado? No. ¿Cómo estaba? En pie.
¿Sobre qué monte? El monte de Sión. Si tú estuviste con nosotros, ya sabes qué es el monte de Sión. ¿Verdad que sí? Ya les expliqué, les expliqué el monte de Sión. Es la unidad del monte de la tabla de la roca, de la cama de la roca, perdón, con el monte Moría y con el Ofel. Se junta, es el monte ¿qué? El lugar donde está la justicia, la santidad, el rey, el sacerdote. Por eso Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque no solamente es rey de Salem, sino es que es sacerdote del Altísimo. Entonces, ahí está el Cordero de pie en el monte Moría. Aquí está el monte Moría. Son símbolos, ¿ok? Son símbolos. Aquí en medio está el Cordero. ¿Quién es? Si lo viéramos en el capítulo 1, está el candelabro o el candelero 7 y en medio ¿quién está? Jesús. Es lo mismo, pero te lo está explicando con otros símbolos. Dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, los otros tienen la marca de la bestia en la frente, pero estos tienen el nombre del Padre y del Hijo, ¿dónde? En la frente. Entonces indica esto, que en derredor, ahí dice, y con él 144,000. Aquí hay 144,000, póngale. Aquí todo tiene que ver con números, ¿ok? 666, 777, 14, todo. Entonces, Jesús, corderos, 12 las tribus de Israel. Porque tienes que entender que todos los israelitas antes de Jesús, que guardaron la ley de Moisés, eran justificados, murieron bien. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes creen que David está con Dios o no? Y ya murió. ¿Está con Dios o no? Sí. Y David es parte de estos 12. Pero, ¿ustedes creen que Saúl está con Dios? No. Entonces, 12. Antiguo Testamento, 12 tribus. Ahora, y luego, por 12. ¿12 quiénes son? Los apóstoles. Entonces, 12 por 12 es ¿cuánto? 144. Y ya vemos que 1000 es un número completo, entero. Entonces son 144,000. Está diciendo todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Incluye a todos. ¿Y quién está en medio de ellos? Jesús. ¿Y dónde están? ¿En el monte qué? Sión. Pero, a ver, ¿ahí están los de la marca de la bestia? Entonces, si ahorita pudiéramos ver en forma así espiritual, este lugar diríamos, ok, aquí hay unos, no se sientan, okay, aquí hay unos que tienen la marca de la bestia, pero que también aquí hay unos que tienen el sello del Señor. Aquí hay unos que son parte de los 144,000 y unos que no son parte de los 144,000. ¿Cómo sé? Los que andan conforme a la carne tienen la bestia. Los que andan conforme al Espíritu tienen el Espíritu de Dios. Por eso en la iglesia, hermano, si alguien anda conforme a la carne, aunque se diga ser hermano, no lo es. O sea, ¿cómo va a ser hermano el que anda conforme a la carne? Si no hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, no lo es, porque anda conforme ¿a qué? A la carne. Aunque el ministro diga qué es, aunque la iglesia le diga, pero tú sabes quién es y quién no es. ¿Cómo sabes? Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, a esto, y dice ahí, con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. O sea, no es que en el cielo hay arpas, es como, es un símil, es algo similar. ¿Cómo? Y cantaban un cántico nuevo. Fíjate que estos están cantando un cántico nuevo. Mañana vamos a ver más de esto. Hoy les voy a dar la introducción. Un cántico nuevo. Hay un cántico nuevo. ¿Qué cantaban todos ellos? Un cántico nuevo. ¿Cuál era? Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Mañana vamos a ver esta parte, ¿ok? Pero lo vamos a ver en el capítulo 4. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. A ver, ¿qué significa redimidos? Redimido fui. A ver, no sé.
eso les digo que muchos de nosotros aceptamos las cosas, pero no las comprendemos. ¿Okay? Listo. La palabra redención significa dar el pago del rescate para liberar a alguien. Si había un esclavo y el esclavo cuesta $100,000 y el dueño es el hermano, el esclavo es del hermano. Yo no le puedo dar libertad al esclavo, a menos que usted lo compre al hermano. Yo le digo al hermano, ¿me vendes tu dueño? ¿Me vendes tu esclavo? Y el hermano, sí. ¿Cuánto quieres? 100,000. Ok. Le pago los 100,000 y le digo, tú ya eres mi esclavo, ya no eres esclavo de él, ¿verdad? Que ya se lo compré. Ya lo redimí. Le pagué el costo de la libertad. Y yo le digo al esclavo, eres libre. Eres libre. Entonces, la manera en que, porque los esclavos del primer siglo tenían aretes, el arete es símbolo de esclavitud. Entonces, alguien con arete, pues se piensa que se ve cool, que se ve suave, pero es símbolo de esclavitud en la Biblia. ¿Okay? De uno nomás, un arete, no, eso es otra cosa. Si las demás hay, es esclavo. Entonces, la manera en que este esclavo sabía que había recibido la libertad, porque tenían identificaciones que el dueño agarraba una piedra blanca y escribía sobre la piedra el nombre nuevo del esclavo. Porque el esclavo no tenía nombre hasta ese momento. Su nombre era el nombre de su dueño. Entonces escribía su nombre. Decía, ¿qué te vas a llamar tal, tal, Ricardo, tal, tal? Y siempre ponía como apellido el dueño que lo liberó. Y se lo daba. Le daba la piedrita blanca. Entonces te agarraba la piedrita blanca y iban. Entonces cuando iba a un pueblo nuevo como la Odisea, le decían, como está vestido este esclavo, no llame, no, eres esclavo, no. Y él decía, ahora, ya te liberaré. Es un esclavo redimido. Rumbo a la conquista el pueblo de Israel marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en